Buenas tardes, jóvenes. Por favor, me confirman que hay buen retorno del audio. Sí, se lo escucho, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ahora sí, doctora. Gracias, chicos. Ya, empezamos entonces. Nos quedamos un poco introduciéndonos a la definición de lo que eran los gerentes para entender un poquito más de qué se encarga la administración. El día de hoy vamos a ver las teorías de la administración, es decir, cómo ha ido avanzando el concepto de administración en el tiempo hasta los últimos años de ahora, pero cómo empezaron, ¿no? A raíz de qué se motivó introducir ese término dentro de las industrias, dentro de las empresas, qué fenómenos externos influyeron, cuáles son algunas características que tiene que tener el gerente, la diferencia entre administración y gerencia y alguna identificación de los tipos de gerentes que existen. Y finalmente, vamos a conocer esas principales funciones o elementos de la administración. ¿Sí? Empezamos recordando que la administración es una disciplina. Vimos que las definiciones iban perfeccionándose en el tiempo y se admite como una disciplina que nace con la finalidad de poder yo organizar a mi recurso humano, a mi maquinaria, con la finalidad de ser más, cumplir con los objetivos y metas que me he trazado. Y hay un conjunto de recursos que el conjunto de coordinación, interrelación, inclusive entre una unidad y otra, hacen que la administración tenga un enfoque sistémico también. Estos recursos que yo utilizo son financieros, materiales de infraestructura, equipamiento, pero el recurso más valioso que reconoce la administración es que está conformado por personas.
Para salud también, este concepto ha ido incorporándose en los últimos tiempos y es lo que nos permite ahora administrar de manera más eficaz y eficiente los pocos recursos con los que cuenta un establecimiento de salud. Este es una línea de tiempo de justamente la historia de la administración. La administración científica fue la primera escuela aproximadamente a inicios del siglo XIX, es que justamente a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX es que se crea esta escuela, la escuela denominada Administración Científica, porque se incorpora como una disciplina, pero era una administración científica que era incipiente, nace a razón de la revolución industrial, ¿no? Justamente se reemplazó al hombre por las grandes maquinarias, pero eso no era suficiente. En el tiempo nos dimos cuenta que no, que finalmente es la persona la que le incorpora un punto de innovación. Una empresa solo con maquinarias va a seguir siendo la misma empresa. Una empresa con personas innovadoras va a ir creando valor en el tiempo. Pero en ese entonces, a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX, es que la administración científica, la escuela de la administración, denominada Escuela de Administración Científica, nace. Ahí tenemos algunos representantes clásicos que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Luego, entre 1910 y 1940, se crea la Escuela Clásica de la Administración, cuyos factores que intervinieron era la necesidad de poder mejorar los procesos, pero en empresas gigantes, no en medianas empresas, sino en empresas grandes, en empresas transnacionales. Y ahí nace la teoría clásica con algunas funciones que se incorporan, además, importantes, funciones importantes de la administración. Luego viene la escuela conductista, que le da el realce al recurso humano. Se dice que toda empresa va a cambiar y va a ir mejorando, pero porque tiene recurso humano y se le da un valor especial. Esta escuela da un valor especial al recurso humano. Posteriormente, entre los años 40 y 1960, durante la Segunda Guerra Mundial y el auge de la investigación operativa, es que nace la Escuela de Ciencias de la Administración y empieza a ver el boom de las herramientas científicas para medir, ¿no? Los trabajos de investigación, inclusive dentro del recurso humano, qué me rinde, qué no me rinde, ¿no? Y hay un auge especial en esta investigación operativa. Y la de los últimos años, de 1960 a la fecha, que es en el mundo de la globalización, del equipamiento informatizado, ¿no? El acceso justamente a la diversidad de información a través de tecnologías de la información, el enfoque en calidad, ¿no? Y criterios de sostenibilidad. Vamos a ver a detalle cada una de ellas y quiénes son los personajes más importantes que caracterizan a cada una de las escuelas en el tiempo. La primera, denominada administración científica. ¿Quiénes son los principales personajes que encontramos? Y los van a escuchar, al menos un administrador, ustedes conversan con un administrador y en definitiva estos nombres para ellos les van a ser muy famosos, ¿no? Eh, por ejemplo, Taylor, que es el padre, uno de los padres de la administración, incorporó el término de los principios de la administración científica. Propuso que toda entidad debe estar organizada. No debería, una empresa no va a tener éxito si es que no tiene organización de sus tiempos, del recurso humano, de dividirlos conforme a las características especiales que tiene una unidad, y empezó a hacer un estudio, la medición de los tiempos, la clasificación de las tareas, ¿no? Imagínense, hay un hospital que funcionaba como sea y los empezaron a decir, no, yo creo que este hospital tiene que empezar a diferenciarse. Debe haber un departamento solo de emergencia, otro departamento de farmacia,
otro departamento de consulta ambulatoria. No sé lo que hizo Taylor, lo que propuso Taylor. La división de tareas y la especialización de la tarea. El racionalizar el trabajo para hacerlo más eficiente y creó también los estándares de producción junto a Leland Gilbert y hermano, quienes perfeccionaron esta técnica de análisis de movimiento con el recurso humano, veían, ¿no? ¿Qué impactaba más? ¿En dónde desperdiciaba más el recurso humano? ¿No? ¿En dónde se cansaba más el trabajador? ¿Cuáles eran esos trabajos más riesgosos o no? Aquí también en esta época se mencionaban que, como ustedes saben, existe unas líneas de tiempo cuando nos dicen hay que hacer nuestro diagrama de Gantt, ¿no? Él fue el que creó para la planificación de proyectos, de programas, de proyectos. ¿Cómo lo vemos aplicado en salud, estos aportes de la administración científica cuando nosotros optimizamos, por ejemplo, el ingreso de pacientes a nuestra emergencia y decimos, este paciente es prioridad uno, ingresa shock trauma. Este otro paciente es prioridad 4, puede esperar por consultorio, que regrese a casa. A eso fue el aporte de los representantes de esta escuela de la administración científica. Pasionalización del trabajo, división de tareas, especialización de tareas y proyectos, la medición de tiempos y el poder crear estándares de producción. Luego viene la escuela clásica, donde sus principales representantes durante esta etapa es Henry Fayol, ¿sí? Él propuso 14 principios que rigen a la administración y además señala que la administración tiene 4 funciones administrativas: planificar, organizar, dirigir y controlar. 4 funciones administrativas: planear, organizar, dirigir y controlar. Además de estas 4 funciones administrativas, él formula 14 principios de la administración. También en esta etapa tenemos a Max Weber, que es el que establece que algunas instituciones, como las estatales, tienen muchos pasos, demasiados pasos dentro de esa institución, ¿no? Pero que además hay un desorden organizacional porque no se sabe quién es el jefe, quién es el subjefe, a quién hay que reportar, quién debería emitir informe a quién. Entonces, él establece justamente los rangos o los criterios de autoridad jerárquica, también el ir creciendo a través de meritocracia, subiendo de puestos. No puede haber un jefe si es que no tiene más competencias y tiene habilidades gerenciales de líder, valores, ¿no? Como integridad y otros. Él incorpora estos términos, ¿no? El aporte en conjunto de la teoría clásica, recuerden las 4 funciones de la administración, 14 principios de la administración, ¿sí? Y el hecho de ver a una institución, a una empresa, a una entidad, a través de una visión integral, no de manera dividida. No solo la emergencia representa un hospital, por ejemplo, aplicado a salud, no solamente las áreas de hospitalización o las salas quirúrgicas representan un hospital, no. Es todo en su conjunto lo que hace y lo que da valor a la entidad. En la aplicación a la salud, en los aportes de estas principales figuras es el establecimiento de organigramas en las empresas, el definir quién es el jefe, que existe una subdirección, una dirección, jefaturas de departamento, jefaturas de servicio, aplicados a salud, ¿no? Podríamos hacer ese parangón con salud. Asimismo, el establecer protocolos estandarizados. Em,
perdón, aquí está la conductista, la escuela conductista, donde tenemos como representantes a Mayo, a Maslow y a Douglas MacGregor, quienes aportaron con el valor que agrega, el valor importante que agrega el recurso humano a toda entidad, ¿no? Hicieron estudios, hicieron experimentos, vieron Maslow, por ejemplo, habló de la teoría de la motivación y la pirámide de las necesidades. Pirámide de las necesidades de Maslow o teoría de la motivación de Maslow, y que decía que el punto final de toda persona es su autorrealización. Hay necesidades básicas en la parte inferior, como comer, como una vivienda, como alimentarse, como vestirse. Pero entre el paso de la punta hacia el iceberg, que es la autorrealización, existen otras necesidades y otras prioridades, ¿no? Pero ambos establecen que los tres establecen la importancia y el valor que le da el componente humano, el factor humano, al cumplimiento de metas y al incremento de la productividad, porque todo trabajador motivado, todo trabajador bien remunerado, definitivamente va a impactar de manera directa en el cumplimiento de metas y en el incrementar inclusive las metas. Dentro de los aportes tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de la motivación, el liderazgo participativo, la importancia de la comunicación y el clima organizacional. Ya habíamos dicho que es el clima. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo estoy en este tiempo, no? Me refiero que ahora no necesariamente el día, en todo este mes, cómo está la entidad, ¿no? Cómo ha venido este nuevo jefe, ha habido un cambio, cómo es el clima organizacional ahorita, que es muy diferente a la cultura organizacional, que es lo que se va formando año a año, demora años en formarse en la cultura organizacional. Dentro de la aplicación en salud, un parangón podríamos hacer cuando nos preguntamos cómo ve el clima laboral entre nuestros grupos de profesionales, médicos, tecnólogos, obstetras, odontólogos, si el clima laboral está bien en mi recurso humano, definitivamente, por ejemplo, va a haber buen trato. No va a influir directamente en la calidad de atención de nuestros pacientes. ¿Qué proponía esta escuela conductista? La presencia de la motivación en los trabajadores, algún tipo de incentivo, de estrategia motivacional, ¿no? Como lo que realizan ahora, estrategias de motivación para los que ingresan, para los nuevos, los procesos de inducción, por ejemplo, programas de bienestar para prevenir burnout entre profesionales de la salud. Son algunos de los aportes que podríamos colocar como parangón a la fecha en salud, ¿no? La siguiente escuela, ¿no? Que ya está por los 1950 aproximadamente, aporta herramientas, muchas herramientas, les había comentado, ¿no? Aporta herramientas para análisis de problemas, para análisis de productividad, eh, da valor a los tableros de control, ¿no? A la medición, ¿no? Debería de haber un control permanente a través de herramientas de monitoreo y control. Aportes, uso de la matemática, la aplicación de la matemática, de la estadística, de modelos matemáticos para que el gerente o el jefe de determinada unidad de la empresa tome decisiones. Crean herramientas como simulaciones de programación lineal, de tendencias, teorías de colas, y se empiezan a incorporar diversas herramientas, ¿no? En procesos logísticos, por ejemplo, como los inventarios. Un parangón a lo que hacemos en salud, por ejemplo, el monitorear nuestras camas, el monitorear la producción de atenciones en consulta externa, herramientas para medir los tiempos de espera en las colas y el diferimiento de citas, un ejemplo. Y la última escuela, que es de los años 60 a la fecha, tenemos muchos representantes aquí, conocemos y que hemos escuchado, como Peter Drucker, como Ludwig, como Deming,
el círculo de Deming, como Kaizen, también muy conocido, Peter Drucker, que es el padre de la gestión moderna, introdujo el término de gestión por objetivos, el pensamiento sistémico también, ¿sí? En teoría de sistemas también aportó Ludwig como un sistema abierto, es decir, la influencia del recurso humano, de los factores externos, políticos, económicos, culturales dentro de la entidad. La teoría de la contingencia es otra teoría también de los 60, que significa que es importante tener en cuenta factores externos que van a influir, factores externos tipo pandemia, tipo epidemias, ¿no? Que son factores que debemos de tener en cuenta en el proceso de administración. Esa es una teoría que nació en los 60 también. El concepto de calidad total, incorporado por tres especialistas de calidad: Deming, que portó con el círculo de Deming; Juran, también con herramientas de calidad; Crosby, que hablaban de que es importante que toda entidad vaya mejorando sus procesos día a día. No me debo de quedar con el proceso tal y como lo tengo. El otro año tengo que incorporar una mejora de mi proceso. Y el próximo año mejorar ese nuevo proceso que he implementado. ¿Cómo? Retroalimentando, midiendo, consultando, haciendo focos grupales y viendo el impacto de los resultados en mis clientes externos e internos. Externos, nuestros pacientes, la familia de los pacientes; e internos, el recurso humano. Pero básicamente calidad total habla de la mejora continua y el de promover y buscar siempre la satisfacción de nuestros pacientes. Kaizen también y Lean incorporan el término de mejor agonía, pero además agregan el, el hecho de reducir desperdicios, ¿no? Evitar justamente gastos innecesarios, conociendo las limitaciones presupuestales que podría tener toda empresa, toda industria. Entonces, y finalmente, también en los 90 hasta los últimos años se incorpora el término de innovación, ¿no? Dado justamente la aparición de las tecnologías de información y ahora inclusive la inteligencia sanitaria, ¿no? Big Data, antes inteligencia sanitaria, Big Data, y a la fecha la inteligencia artificial, las IAs, para decisiones estratégicas. Debemos utilizar, ¿no? IAs para tomar decisiones estratégicas. Aplicación en salud, calidad total, por ejemplo, el proceso de acreditación, ¿no? Peter Drucker, la visión sistémica y gestión por objetivos. Cuando, por ejemplo, nosotros nos trazamos una meta, la meta del hospital no es necesariamente tener más consultas. La meta por objetivo es reducir la prevalencia de anemia, por ejemplo. Ese es un objetivo. No es tanto cumplir con un número de atenciones, sino cumplir con el objetivo. Porque, por ejemplo, yo puedo tener pacientes con hipertensión. Tengo 100 pacientes con hipertensión, pero resulta que estoy atendiendo solo 80, no vienen a su control 20, es decir, solo estoy haciendo el monitoreo y el control a 60, y de esos 60, solo 30, la mitad, los tengo controlados. Estoy manteniendo los niveles normales de presión arterial. Y en total he registrado 1000 atenciones. Consulta. ¿De qué me vale tener 1000 atenciones si finalmente de los 100, solo 30 tienen niveles normales de presión arterial? Lo que promovía Peter Drucker era justamente establecer metas, pero considerando el cumplimiento de objetivos. Establecer metas de reducción de infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, de satisfacción de pacientes. La acreditación está relacionado con indicadores de calidad, igual el siguiente, y en los últimos años, la telemedicina y la transformación digital en salud.
el uso de las IAs, ¿no? Para reducir tiempos de espera, para analizar qué tipos de pacientes acuden a mi establecimiento de salud y poder tener una oferta pensada en mi paciente y no en lo que yo quiero ofertar. La gestión de hospitales resilientes que están preparados ante cualquier pandemia que pudiera devenir. Estos son los principales aportes y sí es importante que mencionemos al menos a dos figuras representativas de todas estas escuelas. La primera figura representativa es Taylor. Ustedes consulten a cualquier alumno de administración y van a ver. Es uno de sus padres, ¿no? Sus padres de la administración. Taylor sostenía que el éxito de una empresa sí, requería el cambio y la coordinación efectiva entre jefe y obrero. Jefe y obrero, patrón en ese entonces y obrero. Su teoría era en que en vez de discutir, generar conflicto entre obreros y patrones por las utilidades, ambas partes deberían poner su empeño en identificar cuáles son esos factores que pueden incrementar las metas, incrementar la producción. Con ello, habría más utilidades que podrían dividirse para ambos lados, tanto para los jefes como para los obreros. Es decir, promovía justamente un trabajo articulado, pensando en identificar los factores que podrían incrementar la producción y estableció cuatro principios básicos. Taylor estableció cuatro principios básicos. Uno, el desarrollo de una verdadera ciencia de la administración. Ya incorporó el término de ciencia en la administración, o sea, debería ser identificada como una rama, como una materia que se debe estudiar y que debe tomar decisiones basado en información. Y eso es lo que establece este principio. Asimismo, la selección, no al azar, no porque me cae tal persona, no porque es mi amigo, no, la selección científica de los trabajadores. La educación y desarrollo del trabajador también en forma científica. Yo no voy a capacitar a un trabajador que se dedica para una tarea A, no lo voy a capacitar en una tarea B. No, lo tengo que capacitar para el puesto que se está desempeñando, ¿no? En forma científica y direccionada. Y el último principio señala que la relación entre patrón y obrero es fundamental para elevar la producción y cumplir las metas. Inclusive hace mención a una cooperación estrecha y amistosa. No de guerras, no de confrontación, entre a mí me toca más, ¿no? Porque era la época de justamente la revolución y la conformación de sindicatos. Entonces, justamente daba realce a este aspecto, cooperación estrecha y amistosa para identificar aquellos factores que iban a incrementar la producción. El otro gurú importante de la administración es Fayol. Suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la administración. Si bien no fue el primero en incorporar los términos de gerencia, sí fue el primero en documentar. Miren qué importante es documentar, sacar tu libro, tu revista, tu artículo original, tu revisión sistemática. Otros gurús ya habían hablado del término de gerencia, eficacia y eficiencia, unidad de dirección, importancia de la centralización, de la estabilidad laboral, pero él fue el primero que documentó, ¿sí? Su teoría básicamente fueron dos aportes relevantes. Uno, establecer las cuatro funciones de la administración: planificación, organización, dirección y control, y los 14 principios de la administración. ¿Cuáles son esos principios básicos? División del trabajo, la autoridad, el principio de autoridad tiene que haber, ¿no? Un proceso de a quién reporto, quién toma la decisión,
Disciplina importante, un principio importante, la disciplina, la unidad de mando relacionada con la autoridad, la unidad de dirección también, la subordinación del interés individual versus el interés común, debe primar el interés de todos mis trabajadores y no el interés solo de una persona. El factor remuneración es un principio básico de la administración que tiene que ser pensado por los gerentes. La centralización de información para una toma de decisión más basada en evidencia, la jerarquía, el orden. Otro principio determinado fue los criterios de equidad al momento de, por ejemplo, dividir utilidades o asignar recompensas o bonos, estabilidad del personal, así como la remuneración consideran importante la estabilidad del personal. Realiza estudios e identifica que hay más gasto cuando haya una alta rotación de personal. Y otros de los dos últimos principios es el de iniciativa, que promueve la innovación, pero de manera incipiente, recién en los últimos años, con la escuela moderna, es que ya se habla del término innovación. Aquí más es iniciativa, la iniciativa que puede tomar un trabajador o un jefe. Y finalmente, el espíritu del bien común a través del espíritu de grupo. Los aportes del Fayol fueron estos 14 principios que deben regir a toda entidad desde el punto de vista de la administración y la definición de las 4 funciones administrativas. Preguntas de examen: planificación, organización, dirección y control. ¿Quién dio este aporte? ¿Quién sistematizó? Fayol. Bien, ahora vamos a hablar del proceso administrativo. Habíamos comentado que el proceso administrativo eh, se denomina que es un proceso porque hay una serie de pasos que se realizan, ¿no? De procedimientos, de acciones, de tareas que se realizan para cumplir los objetivos de toda organización. Y esos pasos se van realizando cumpliendo las 4 funciones esenciales de la administración, que son el planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero antes de pasar a cada una de estas funciones, vamos a ver en qué se diferencia la administración y la gerencia. Ustedes están llevando su curso de gerencia en salud. ¿Y en qué difiere? ¿Por qué estudiamos la administración, chicos? Porque la administración es el punto de partida para lo que hoy se conoce como gerencia. La administración ya hemos visto, ¿no? Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar lo que hacen todos los integrantes de una organización y para alcanzar las metas que se han planteado desde el inicio. Y la gerencia se refiere a cumplir estas metas establecidas y planificadas, declaradas desde el inicio, pero con criterios de eficacia y eficiencia. Cumplir con estándares altos, pero además cumplir siendo eficientes. Y esto se logra a través de la participación importante y relevante de los trabajadores. Entonces, estos términos son importantes de diferenciar, mientras que la administración solo nos habla de cumplir metas a través de procesos de planificar, organizar, dirigir y controlar. La gerencia nos dice, se cumplen estas metas con criterios de eficacia y eficiencia, dando un especial realce a la participación de los trabajadores. El proceso administrativo, eh, perdón, el proceso administrativo es definido como un conjunto de funciones, estas 4 funciones, ¿sí? De planificación, organización, dirección y control. ¿De qué se encarga, chicos, la planificación? Es la etapa, la función a través del cual todo gerente establece planes, formula planes, ¿no? Y estos planes contienen todas las actividades que se van a realizar en el año o en los próximos años.
Estos planes tienen los objetivos de la entidad, tienen las estrategias que se van a realizar para cumplir con determinado objetivo y tiene las actividades. Repito, la planificación es la función en la cual se trazan planes, cada uno de estos planes tiene objetivos establecidos, tiene además estrategias que se listan para cumplir los objetivos y actividades para cumplir con cada uno de los objetivos trazados. ¿Qué objetivo puede haber? Reducir la prevalencia de anemia, por ejemplo. ¿Qué estrategia? ¿Cómo voy a reducir la prevalencia de anemia? ¿Cómo la voy a reducir? A través de visitas domiciliarias, a través de un enfoque de atención primaria, a través de un enfoque de atención primaria articulado con la comunidad. Esa es mi estrategia. ¿Puede ser mi estrategia? No, yo contrato más enfermeras para que aperturen consultorios y ellas también den un tratamiento, perdón, de repente prevención de anemia, que trabajen más prevención de anemia, pero estoy escogiendo como estrategia visitas casa por casa. Esa es la estrategia que he identificado para ese objetivo. ¿Cuál es mi actividad? Contratar enfermeras para trabajo de campo, comprar insumos, no sé, hemoglobinómetros para que mientras que visito, ahí hago el dosaje y si es que mi niño o niña tiene anemia, entonces inmediatamente eh, entrego el medicamento. Entonces, en el plan yo defino mis objetivos, mis estrategias y mis actividades. La organización es la segunda función. Es la segunda función de la administración que se encarga de ordenar y asignar tareas de acuerdo a la unidad donde yo esté laborando. Asimismo, establece quién es la autoridad, a quién yo le reporto, quién hace la función de supervisión. Además, en el proceso de organización, yo determino cuáles son los insumos que yo voy a utilizar para el cumplimiento de las actividades que he establecido en la planeación. Estructura funciones, estructura trabajos, estructura jerarquías y además empieza a hacer una estructuración de los recursos. Si viene al hospital, por ejemplo, un lote de paracetamol gigante, por la organización yo sé qué áreas existen en mi hospital que pueden necesitar el paracetamol, porque lo he estructurado en mi hospital. Realmente tengo 6 servicios y uno de esos es servicio social y todo el resto de mis servicios sí necesitan paracetamol. Entonces, por la estructura que yo tengo, puedo asignar los recursos y ordenar y distribuirlos de manera adecuada. La organización es la función que nos permite ordenar recursos, ordenar el trabajo y estructurar los niveles de jerarquía y autoridad. Ahí hemos colocado un ejemplo cuando yo distribuyo a nuestras enfermeras en turnos rotativos para la atención de emergencia 24/7, por ejemplo. Dirección es otra función importante de la administración, una de las 4 funciones importantes que consiste en motivar a los trabajadores para que cumplan con la meta, inclusive para que sobrepasen la meta establecida, con criterios de incentivos, de motivación al recurso humano. El liderazgo también influye mucho en la dirección. El jefe tiene que tener habilidades de dirección para que pueda ser un líder. No cualquier jefe consigue que sus trabajadores lo sigan, no porque el jefe le está ordenando, sino porque en verdad han interiorizado
y se sienten que cumpliendo con sus actividades puede repercutir en el cumplimiento de metas. No cualquier jefe logra el seguimiento de sus trabajadores. Me refiero al seguimiento a tener seguidores, no fans, por ejemplo, ¿no? A tener seguidores que cumplan motivados, eh, de manera consciente del impacto que va a tener cada uno del cumplimiento de sus metas en el cumplimiento de la entidad, de la institución. Es la función por la cual los gerentes, los administradores motivan a sus empleados para sobrepasar las metas que se establecen. Y finalmente, la función de control, que es aquella función que se encarga de monitorear, vigilar cada una de las actividades que se tienen para garantizar el cumplimiento, para poder advertir cualquier situación que pueda hacer que yo me desvíe de cumplir las metas. Si yo tengo programadas 1000 cirugías para este año y me doy cuenta al cuarto mes que voy 100, es una desviación significativa. Si tengo 1000 cirugías previstas hacer durante el año y al cuarto mes, enero, febrero, marzo, abril, me doy cuenta que voy 100, estoy en un riesgo de no cumplir. Entonces, esa es una acción de control. El monitoreo, la evaluación, la supervisión, el visitar in situ, nos ayuda a evaluar, es el proceso por el cual o la función por el cual yo evalúo el resultado al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, corrijo desviaciones y aseguro el cumplimiento de las metas. Pero no solo eso, en el campo de la salud es importante, además de cumplir las metas, que chicos, asegurar calidad de atención. Algo muy importante que nos debe diferenciar de otras entidades. Ahora todas las entidades de todos los sectores promueven el tema de calidad en sus productos, en sus servicios, más aún nosotros, más aún nosotros. Deberíamos tener claro la relevancia de que en este proceso de control yo supervise la calidad del proceso que se está dando a mis pacientes, de la atención que se brinda a los pacientes, además de asegurarnos de cumplir las metas. Vamos a definir también, dentro de esta semana, teníamos que ver, chicos, la, el rol del gerente, ¿no? Habíamos dicho la semana pasada que el gerente es aquel que llega a cumplir los objetivos con criterios de eficacia y eficiencia. ¿Lo recuerdan? Aquí colocamos un concepto también que estamos agregando, que es aquella persona que se encuentra dentro de una entidad, dentro de una organización, que es el responsable de liderar, conducir, coordinar entre diversas áreas, ejecutar también, indicar órdenes para que se puedan cumplir los objetivos y la misión de la entidad. Y vemos que pueden existir gerentes en diversos niveles de nuestra entidad. El personal de trabajo es el personal operativo. El primer jefe es el gerente denominado de primera línea. Es el que está más cerca al trabajador. Por ejemplo, el jefe de servicio o el jefe de unidades. El siguiente gerente son los gerentes de nivel intermedio. Son los gerentes que llevan la información de estos gerentes de primera línea al gerente de alto nivel y viceversa. Bajan información importante de la dirección del alto nivel hacia los gerentes de primera línea. En los hospitales, ¿quiénes ocupan este nivel, este puesto? Los subdirectores, por ejemplo.
En salud existen los puestos de gerentes clínicos, gerentes del área quirúrgica. Son los equivalentes a estos gerentes de niveles intermedios o de nivel medio. Y los gerentes de alto nivel son los directores. En el caso del hospital, por ejemplo, es el director del hospital, que es la máxima autoridad de toda organización. Repetimos y ponemos ejemplos. Gerentes de primera línea son los que están más cerca del trabajador. En el hospital, ustedes conocen a jefes de servicio, jefes de unidad. Gerentes de nivel medio, los subdirectores de hospitales. Y si no hubiera subdirectores de hospitales, chicos, serían los jefes de departamento. Y finalmente, los gerentes de alto rango en el hospital serían nuestros directores de hospitales. Pregunta, chicos. ¿Ustedes con cuál de los tres gerentes se contactan más durante sus visitas al hospital? Porque ya están haciendo visitas, ¿cierto? ¿Con cuál de los tres gerentes ustedes tienen más contacto o hay mayor posibilidad que ustedes tengan más contacto? ¿Con los gerentes de primera línea, con los gerentes de nivel medio o con los gerentes de alto nivel? De primera Con línea. Muy bien, Helen. Muchísimas gracias. Con los gerentes de primera línea, los jefes de servicio, los jefes de unidad. Y vamos a ver de qué se encargan cada uno. Gerentes de primera línea son los gerentes que están en contacto con los trabajadores, con la mayor cantidad de trabajadores, son los del nivel inferior de la organización. Ellos, como están más cerca al personal, al médico, imagínense el jefe del servicio en la agencia. ¿Quién está más cerca del médico de emergencia? Del médico al que atiende en shock trauma, del médico asistente en emergencia. El gerente de primera línea, el gerente de nivel medio o el director del hospital. El subdirector o el director del hospital. El jefe del servicio de emergencia. Por lo tanto, tienen mayor posibilidad de supervisar de manera constante y permanente al médico que trabaja en emergencia. Dirigen y supervisan el trabajo del personal. La supervisión, chicos, es una actividad que sí o sí significa visar, ver a una persona. Acuérdense la palabra visar. Es ver a una persona, supervisar. Significa a la persona. Cuando yo hablo de supervisión, significa que estoy yendo a ver al trabajador. Esa es la supervisión. No existe una supervisión si es que yo estoy en una máquina. La supervisión sí o sí es en campo. ¿Qué superviso? Por ejemplo, el correcto lavado de manos. Voy y verifico que la enfermera, el médico, cuando cambia de paciente, se lava las manos cada vez que examina en la sala de hospitalización. Y veo que aplique todos los momentos del lavado de manos. Lo mismo cuando ingresa a sala de operaciones. Superviso que se haya colocado correctamente el uniforme. Si estoy en sala de cuidados intensivos, superviso y verifico que se ha colocado correctamente el equipo de protección de personal. Superviso en sala de hospitalización que estén llenando correctamente las historias clínicas con letra legible, con la denominación común internacional del medicamento, con todos los rubros que me dicen cuando se debe hacer la evolución del paciente, etcétera. Supervisa de manera directa el trabajo del personal. Por supuesto que esto se puede cumplir porque son los que están más cerca del trabajador. Los gerentes de nivel intermedio. Aplicado a salud podría ser los jefes de departamento o los subdirectores. Dirigen el trabajo de los gerentes que están en primera línea. Y además es importante que tener en cuenta que este gerente de nivel intermedio suele ser un canal, ¿no, chicos? Entre el gerente de alto nivel, la máxima autoridad de la entidad, y los gerentes de primera línea.
Les doy un ejemplo. El trabajador le dice a su jefe de servicio, no tengo EPPs, no tengo equipos de protección de personal. Hay un incremento de casos de pacientes, de trabajadores con tuberculosis y no hay. Y él dice, pero yo ya hice el pedido al jefe del departamento y el jefe del departamento empieza a moverse con el área de logística y el área de logística dice, yo ya tengo listo el proceso de compra. Lo único que me falta es que me asignen el presupuesto y todavía no me lo dan. ¿Qué hace el jefe del departamento? Reporta en la implicancia, ¿no? Oye, hay un incremento de trabajadores, va a haber deserción de personal, se van a incrementar, va a haber una queja de pacientes porque voy a cerrar en el servicio, tantos consultorios van a verse afectados, voy a necesitar contratar más recurso humano, ¿no? Pero este gerente de nivel intermedio empieza a dar solución al gerente de primera línea. Y antes de conversar con el director del hospital, el gerente de nivel intermedio tiene que ir a conversar con el jefe de presupuesto y decir, oye, ¿por qué no asignas presupuesto? No, todavía no me llega del nivel central del presupuesto, ya se ha gastado para la adquisición del ecógrafo que se había malogrado, ¿no? Y no nos ha quedado presupuesto. Entonces comunica al director del hospital y es más, este gerente de nivel intermedio se siente amenazado porque ya va a haber un paro de los trabajadores del área de emergencia. Conversa con el director del hospital, estoy colocando un caso hipotético, conversa con el director del hospital y le comenta el riesgo del paro. ¿Y qué transmite el director del hospital? El director del hospital baja y conversa con el trabajador, ¿no? Lo primero que tendría que hacer es conversar con tu gerente de nivel medio, porque por algo existe ese puesto, ¿no? Y le empieza a decir, efectivamente, voy a gestionar una demanda adicional o voy a mover recursos. Movamos recursos, autorizo para que se muevan recursos de lo que se iba a dar para esta actividad de epidemiología. Vamos a mover y vamos a asignar más recursos para la adquisición inmediata de equipos de protección de personal, de mascarillas, no sé, ¿no? Pero está tomando una decisión y se la está comunicando al jefe del departamento. Este jefe de departamento debe conversar con el gerente de primera línea y decirle, tranquilo, ya nuestro director del hospital ha brindado la solución, solo falta que logística compre aproximadamente en una semana o en 2 semanas están ingresando. Voy a pedirles que por favor racionalicemos el uso. ¿Hasta cuánto máximo podrían usar mascarillas? N95, 3 días. No sé, estoy dando un número. 3 días, ya. Perfecto. Vamos a dar para estas 2 semanas para que puedan cambiarlo cada 3 días, ¿no? Y le otorgan sus mascarillas. 4 mascarillas a cada uno de los trabajadores del área de emergencia. Estoy conversando, estoy tranquilizando, estoy diciendo que he conseguido, va a demorarse un poco de tiempo, los invito a que puedan con las habilidades que debe tener todo gerente, ¿no? Calma la situación, obviamente no mintiendo, sino dando cuenta de la gestión que se ha realizado en favor de los trabajadores. El gerente de alto nivel es el que tiene las decisiones de gran impacto. El director, la máxima autoridad de toda organización, es aquel que decide con situaciones de gran impacto. Asimismo, es el que aprueba, por ejemplo, los planes y metas de la organización, sea un plan estratégico, sea un plan operativo, ¿no? Pero es el que aprueba y da un refrendo final de el conjunto de metas que se han establecido por cada uno de los servicios y unidades de la entidad. Para que ellos puedan cumplir
Ellos me refiero a los gerentes de primera línea, los gerentes de nivel medio y gerentes de alto nivel, para que ellos puedan cumplir esta difícil tarea, porque no es fácil, chicos y chicas, no es fácil conducir personas, no es fácil, y lo pueden ver en los paros que hay, no es fácil. Cada uno de los gerentes, aquel administrador que ocupe un puesto gerencial, debe tener mínimamente una serie de habilidades que se llaman habilidades gerenciales. Estas habilidades son aquellas capacidades que debe tener todo gerente que ocupe un puesto de gerencia y que lo va a necesitar para cumplir con las cuatro funciones que ya conocemos. Estas habilidades les va a ayudar a planificar, a organizar el servicio, a liderar, a ser un líder de su servicio, que lo obedezcan por convicción y porque se ha ganado el respeto, no porque él lo está indicando, lo está ordenando. Estas habilidades le van a ayudar también a controlar, a cumplir cabalmente con su función de control. Son esenciales en cualquier entorno organizacional y son muy importantes que se cuenten con habilidades gerenciales cuanto más grande es la entidad. Cuanto más grande, más tamaño tiene la organización, toma mayor relevancia e importancia el que todo gerente cuente con estas habilidades gerenciales. ¿Cuáles son? Son tres. Hay otras clasificaciones, pero yo les voy a presentar estas tres. De repente, cuando hablemos de dirección, hablamos de otras habilidades, pero esta la clasificación es, para mí, es una de las que es fácil de acordarse y fácil de aplicarlo. Uno es la habilidad conceptual, la otra es la habilidad técnica y la otra es la habilidad humana. Repetimos, habilidad humana, habilidad técnica y habilidad conceptual. Tres habilidades gerenciales, es una clasificación, existen varias. La habilidad conceptual, ¿a qué se refiere? La habilidad conceptual se refiere a que todo gerente tiene que tener esta habilidad para ver a su empresa como un todo, no como un pedacito. Si yo tomo la decisión, cogiendo el caso de la mascarilla, ¿no? De la falta de equipos de protección de personal por el incremento de casos de tuberculosis en el hospital. Miren, un director que no tiene estabilidad conceptual, ya, cojan de lo que se iba a comprar. A ver, ¿qué ejemplo ponemos? Cojan de lo que se iba a comprar para medicamentos, ¿no? Para los medicamentos esenciales. Cojan de ahí. A ver, ¿quién es el que tiene más presupuesto? Ya, de ahí saquen y cojan y transfieran para la adquisición de esos equipos de protección de personal. Pero si está desarrollada esta habilidad conceptual, él empieza a hacer ese análisis. Si yo cojo de este rubro de medicamentos esenciales, ¿qué impacto va a haber sobre mi entidad? Si yo cojo de este presupuesto que iba a ser asignado para la ampliación del triaje en emergencia, ¿qué impacto va a tener en mi hospital? Si yo cojo del presupuesto que iba a ser asignado para impulsar la acreditación Joint Commission en mi hospital, ¿qué impacto va a tener en mi hospital? El gerente con habilidad conceptual hace ese análisis integrativo y sistémico porque ve a su hospital como un todo. Tiene esa visión de lejos, no piensa en el ahorita. Yo muevo ahorita ya y dejo satisfecho al área de emergencia comprándole los EPPs. Pero si tengo mi habilidad conceptual desarrollada,
hago este análisis, este pensamiento como sistema, ¿qué impacto va a tener sobre toda mi organización? Y es más, pienso qué factores externos pueden influir en mi problema, qué factores del entorno, qué amenazas, al yo tomar esa decisión, qué amenaza puede impactar y qué oportunidad puedo tener. De repente, miren, ve, el que tiene habilidad conceptual dice, ay, yo he escuchado al director de la DIVIS que ha ingresado un lote importante de EPPs. Voy a ir a verlo y coordinar si puede hacer una distribución importante en mi hospital. Lo visita. Ah, miren, ustedes no estaban priorizados, pero dado las cifras importantes que tienen de casos en los trabajadores, vamos a priorizarlos. Se supone que lo he convencido y lo he asustado del paro que se viene, ¿no? Y si saben que la DIRIS tiene estos equipos de protección de personal, deberían ser entregados de manera inmediata al hospital. Entonces, miren cómo este gerente está aprovechando una oportunidad que existe en el entorno. ¿Qué es la habilidad conceptual? Es la capacidad que tiene el gerente, el buen gerente, de comprender y de entender a su hospital, a su organización como un todo, identificando cómo una decisión pequeña o cómo cada uno de sus unidades, oficinas, servicios se relacionan entre sí, pero no solo de manera interna, sino cómo se relaciona su hospital, su organización con el entorno. ¿Qué impacto puede tener su decisión frente hacia o considerando los factores externos, las amenazas y las oportunidades? Es importante que todos los gerentes tengan esta habilidad conceptual, pero mucho más el director del hospital, los jefes del más alto nivel. ¿Recuerdan? Los gerentes de más alto nivel, ellos son los que tienen que tener más desarrollado esta habilidad conceptual. Repito, todos los gerentes deberían tener esta habilidad conceptual, pero aquellos que ocupen los puestos más altos tienen que tener mucho más desarrollado esta habilidad conceptual. ¿De acuerdo? Y estas son algunas características: pensamiento sistémico, ya lo hemos dicho, el análisis estratégico, la visión a largo plazo, saber que la decisión que está tomando va a impactar no solo en el hoy, sino en 1 o 2 años. La toma de decisiones complejas. Usualmente esta habilidad conceptual se utiliza para decisiones complejas. La ministra que estuvo fue ministra que estuvo durante la pandemia del COVID, nuestra ministra de Salud. Tenía que tener desarrollado, muy desarrollada esta habilidad conceptual para, para tomar las decisiones de alto impacto, ¿no? ¿Qué pruebas debe adquirir nuestro país? Fíjense la responsabilidad, ¿no? ¿Qué pruebas para diagnóstico de COVID debe adquirir nuestro país? ¿Las pruebas rápidas o las moleculares? Qué difícil decisión. ¿Qué factores tuvo para decidir que las pruebas rápidas eran, y fue lo que en masa se compró? ¿Qué factores influyeron? No lo sé. No sé si fueron económicos, no, porque en sí lo que se debía haber comprado, como todos sabemos, son las pruebas moleculares, porque las pruebas rápidas tenían muchos falsos negativos, muchos falsos positivos, y sobre todo nos perjudicó mucho los falsos negativos, porque eso seguían contagiando. Y finalmente, muchos terminaron con su inmunidad a rebaño, ¿no? ¿Qué factores la llevó a tomar esa decisión? No lo sé. No sé si fue un tema presupuestal, porque de repente el gobierno dijo, no, solo tengo esta cantidad, ciñete a este monto. O de repente no hubo una buena negociación de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ahí quienes tomaron la batuta también fueron los ministerios de Relaciones Exteriores de todos los países.
que empezaron a coordinar con países que elaboraron las pruebas moleculares, que tenían buenas relaciones, decía, sí, yo te ofrezco, el proveedor de mi país, del Estado, te va a dar, no te preocupes. Y otros se cerraron. En definitiva, se cerraron. ¿Qué factores influyeron para esa decisión compleja de la señora ministra? No lo sabemos. Pero la habilidad conceptual es la que se pone a prueba justamente y que debe tener bien desarrollado el gerente del más alto nivel para evaluar todas las variables y el impacto, las consecuencias que va a tener esa decisión. Debe considerar el impacto social, el impacto económico y, para el caso de salud, el impacto clínico. Asimismo, la habilidad conceptual de todo gerente le permite siempre aportar con innovación, siempre aportar con innovación para mejoras institucionales. La siguiente habilidad que debe tener todo gerente es la habilidad técnica. ¿En qué consiste la habilidad técnica? Es en conocer. Cuando hablamos de técnico en la gerencia o en la administración, es conocer a detalle tal materia. Algunos de ustedes son técnicos en investigación, son unos capos haciendo trabajos de investigación. Esa es la habilidad técnica, es la habilidad de conocer, dominar conceptos, conocimientos, métodos, técnicas y herramientas específicas. Por ejemplo, un jefe de servicio de emergencia ha sido seleccionado como jefe de servicio usualmente porque es el mejor, ¿no? El mejor emergenciólogo. Tú voy a ser jefe de servicio por meritocracia. Es el que conoce cuáles son los mejores estándares para emergencia, el equipamiento idóneo para emergencia, cuáles son las subespecialidades que debe tener la enfermera en emergencia, cuáles son los estándares de tiempos de espera en emergencia, qué pacientes son prioridad 1, qué pacientes son prioridad 2, 3 y 4, en qué tiempo debo atender en cada uno, qué hacer ante una situación de desastre. Es el experto el que domina todos los temas relacionados a emergencia. Para que no lo engañen a este gerente de primera línea, que es el que está más cerca a los trabajadores de una unidad, es el que debe tener más desarrollada esta habilidad técnica. Todos los gerentes deben tener habilidad técnica, todos los gerentes, pero mucho más el gerente que está más cerca a los trabajadores, porque se supone que él es el que domina la materia y los conocimientos en esa área que tiene a cargo. ¿Cuáles son las características de la habilidad técnica? El dominio de procedimientos específicos en el tema. em, por ejemplo, cuando yo conozco el protocolo clínico, si soy el jefe de emergencia, conozco mi protocolo clínico de las 5 causas más frecuentes por las cuales mi servicio atiende a pacientes. 5 grupos de atenciones más frecuentes en mi emergencia. Si soy el jefe del departamento quirúrgico, pues domino todos los procedimientos quirúrgicos. La mayoría de ellos los domino. Además, soy jefe de servicio de emergencia. Conozco el manejo de un ventilador, que debe de tener como mínimo mi coche de paro, qué medicamentos sí o sí deben de haber, lo domino, ¿no? Eso es mi habilidad técnica. La capacidad también yo de entrenar a mis trabajadores. Si yo superviso, habíamos dicho que el gerente de primera línea supervisa. Si yo superviso es porque yo sé cómo debe de hacerse, ¿cierto? Esa es la habilidad técnica. Yo conozco métodos, conocimientos, técnicas y herramientas específicas en determinada materia. Las normas también, ¿no? Conozco las normas que son aplicables
para esa unidad donde están laborando mis trabajadores. Por otro lado, la habilidad humana. La habilidad humana está relacionado a la capacidad que debe tener todo gerente, muchachos, todo gerente para relacionarse e interactuar eficazmente con otras personas, para motivarlos, para reducir al mínimo los conflictos. Y no significa que una empresa que no tenga conflictos es excelente, ¿no? Los conflictos, hay conflictos funcionales y conflictos disfuncionales. Los funcionales son aquellos que viene el trabajador y me dice, regresamos al EPP, miren, ve cómo es posible, y de repente el jefe recién se da cuenta que hay un hacinamiento, que sus áreas necesitan estar ventiladas, que necesita el apoyo de el área de inversiones, de arquitectura, de mantenimiento, porque se da cuenta que la ventilación que se tiene no es suficiente. Y resulta que todos coinciden en eso y se hace un proyecto de inversión de corto plazo para mejorar la ventilación. Y eso se traduce en satisfacción de los trabajadores, inclusive de los pacientes, ¿no? Que ahora cuentan con espacios más grandes y más ventilados. Ese es un conflicto funcional, ¿no? Que aporta a la entidad en mejora de producción o en mejora de satisfacción del recurso humano. La habilidad humana es clave para el trabajo en equipo, para mejorar el clima organizacional, de manera especial en establecimientos de salud, ¿no? Donde existe una diversidad de grupos profesionales. Diversidad. Y aquí, por ejemplo, podemos poner sobre la mesa el conflicto permanente que hay entre las obstetras y enfermeras. Pero el jefe, el buen jefe, tiene esta habilidad humana para poder resolver conflictos que puedan haber entre algunos trabajadores o entre trabajadores y jefes. Resalta el valor del líder aquí también, ¿no? Todo gerente tiene que ser líder. Voltear y ver a sus trabajadores que lo están siguiendo de manera figurativa, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta habilidad gerencial? Es que el gerente mantiene una comunicación efectiva, no solamente con los trabajadores, sino también con los pacientes o familiares del paciente, que pueden acercarse a algún tipo de reclamo. El buen gerente que tiene desarrollada esta habilidad humana promueve el trabajo en equipo, tiene un buen manejo de los conflictos, esa capacidad de resolver desacuerdos entre servicios o profesionales sin que afecte la atención. Asimismo, la habilidad humana lo caracteriza porque tiene un liderazgo entre su recurso humano, motivado en una inspiración, en motivación hacia sus trabajadores, se gana empatía y respeto, valora las necesidades de sus trabajadores, pero también de los pacientes, ¿no? El buen gerente piensa no solamente en las personas que son sus trabajadores, sino también en quienes son sus clientes. Aquí estamos poniendo algunos ejemplos dentro del hospital, ¿no? Cada una de estas características hemos puesto ejemplos en el establecimiento de salud. Clima organizacional positivo. El buen gerente con una habilidad humana desarrollada mantiene un clima organizacional positivo, fomentando un ambiente donde hay constante motivación, felicitación a su recurso humano, reconocimiento al cumplimiento de objetivos, confianza de los trabajadores en las decisiones que se toman y compromiso también de los mismos. En esta lámina podemos ver
Habíamos hablado de estos tipos de gerentes, que lo vemos en esta pirámide, los gerentes de primera línea, los gerentes de nivel intermedio y los gerentes de alto nivel. Un parangón con salud, habíamos visto, gerentes de primera línea, jefes de servicio, en el nivel medio, los jefes de departamento o los subdirectores de hospital y los gerentes de alto nivel, los directores de hospitales. Todos los gerentes, el de primera línea, el de nivel medio, y el de alta gerencia, el que está en la puntita de la pirámide, todos deben de tener las tres habilidades gerenciales que hemos mencionado, las conceptuales, las humanas y las técnicas. Todos los gerentes tienen que tener estas habilidades, pero hay algunas habilidades que deben diferenciarse más o que tiene que tener en mayor proporción un gerente dependiendo de dónde se encuentra. El gerente de primera línea tiene que tener más expertise en la habilidad gerencial técnica. Es decir, si es el jefe del servicio de emergencia, pues tiene que dominar todos los temas en materia de emergencia, protocolos de emergencia, cómo se usan los equipos. Nadie le va a engañar en cómo se usa el equipo. Si uno de mis médicos me pide un ventilador, pues va a saber qué tipo de ventilador pedir. Si me pide un coche de paro, la enfermera va a saber que no me está pidiendo en vano, sino es lo que realmente necesita. La habilidad técnica es la que tiene que estar más desarrollada en los gerentes de primera línea. Los gerentes de nivel intermedio, que habíamos dicho que es el que baja la información, que usualmente es no hay presupuesto, no hay presupuesto, por favor, cálmalos. Del mensaje de la alta dirección, o también les puede decir, puedes transmitir a todos los jefes que va a haber un concurso. Quien cumpla las metas a octubre va a tener un presupuesto adicional que les vamos a asignar. O sus trabajadores de ese servicio van a tener una capacitación, un diplomado, no lo sé. Puede transmitir también eso. El gerente de nivel medio, la habilidad que tiene que tener más desarrollada es la habilidad humana, porque usualmente es el nexo entre estos dos niveles de gerente, el de alto nivel y el de primera línea. Y el gerente de alto nivel o de alta gerencia, el que está aquí en la punta de la pirámide, tiene que tener más desarrollado la habilidad conceptual que le va a permitir tomar decisiones complejas, que le va a ayudar a identificar mediante un pensamiento integrado de toda mi entidad, considerando los factores externos, las amenazas o las oportunidades que yo puedo tomar de mi medio externo para cumplir mis objetivos. ¿Sí? ¿Queda claro entonces, chicos, cuáles son las habilidades que tienen que tener más desarrollados todo gerente dependiendo del nivel donde están o dependiendo del tipo de gerente que sean? Si es un gerente de primera línea, si es un gerente de nivel medio o si es un gerente de alto nivel o de alta gerencia. Listo. Y vamos a concluir, chicos, con para que tengan claro, ¿no? Es importante, chicos, o no, estos puntos que estamos viendo son importantes, relevantes, considerar, eh, tener en cuenta cuáles son estos criterios, estos aspectos que yo tengo que evaluar de la gerencia para los hospitales. Son importantes, ¿sí? El sector salud siempre se ha caracterizado por tener poco o nula cantidad de recursos, poco o nula. Por lo tanto, la administración, estamos viendo que un buen gerente, ¿qué criterios tiene?
¿Qué diferencia la administración de la gerencia? La eficacia y la eficiencia. Menor desperdicio. Mejor uso de los recursos. Sinónimo, optimización de recursos. El sector trabajo, el sector salud trabaja con recursos limitados casi siempre. Y la administración, la gerencia, estos términos que estamos viendo nos ayudan, ¿no? Nos conduce a criterios de eficiencia. Calidad y seguridad del paciente, que le voy a agregar administración y gerencia. Calidad y seguridad del paciente. Hemos visto, recordarán, en la historia de la administración, Deming, el círculo de mejora continua de Deming, planificar, hacer, perfeccionar y nuevamente retroalimentar. Todo eso está relacionado a calidad. El uso de herramientas en la administración, el FODA, lo utilizamos en salud también para el análisis de la situación de salud. Las herramientas para medir tiempos de espera, de producción que se utilizaban para las empresas de otros rubros, lo utilizamos también nosotros para mejora de la calidad. La toma de decisiones basada en evidencia. El uso de muchos de estos instrumentos que se van a traducir luego en indicadores, el plan estratégico, el plan operativo que realiza todo administrador y gerente, termina en medir indicadores. Para el caso de hospitales, nos ayudan a medir nuestra tasa de mortalidad, nuestra prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud, nuestro porcentaje de satisfacción de usuarios externos. Muchas de las herramientas son utilizadas y aplicables al campo de la salud. ¿Qué nos dijo la administración también en la clase el día de hoy? La importancia y la relevancia del recurso humano, más aún en salud. Lo repito, tantos gremios, diversidad de profesionales de la salud, técnicos, miren, niveles, técnicos y enfermeras, entre grupos profesionales, enfermeras, obstetras, médicos, odontólogos, cirujanos, dentistas, nutricionistas, tecnólogos, psicólogos, trabajadores sociales, químicos, ¿me falta alguno? Obstetras, sí lo mencioné. Miren la diversidad que tenemos. Y esto que no estoy mencionando el personal administrativo. Administradores, economistas, ingenieros, ingeniero ambiental, que ve la gestión de residuos sólidos. Miren la diversidad de profesionales que existen, ¿no? En las organizaciones de salud. Y finalmente, estos términos que estamos conociendo el día de hoy, en esta semana, nos ayudan a que nuestras instituciones de salud, chicos, sean sostenibles. La sostenibilidad institucional, que va a ayudar a que nuestro hospital o establecimiento de salud garantice continuidad operativa de sus atenciones y que además de que no se detengan las atenciones, de que éstas siempre sean accesibles a nuestros pacientes, ¿no? Evitando despilfarros y si fuera una entidad privada, evitando crisis financieras, ¿no? Y el cierre de la institución. Miren lo relevante y cómo podemos ir aplicando uno a uno estos conceptos que vamos aprendiendo en justamente la aplicabilidad en el campo de la salud, que es a lo que ustedes justamente van a enfrentarse en sus rotaciones o cuando hagan ejercicio de la carrera profesional de medicina. Lo van a ver en algún momento, sea cuando tengan el puesto de médico asistente, o sea, cuando alguno de ustedes sea jefe de servicio, jefe de departamento
director de hospital, ministro, ministra de salud. En cualquiera de los niveles que esté, van a aplicar estas herramientas y conceptos que estamos viendo en el curso de gerencia en salud. Útil, en definitiva, les va a ser, sea que vayan al sector público o sea que se desarrollen en el sector privado. Muy bien, chicos, me parece que esta es la última diapositiva. ¿Sí? Con eso terminamos la semana 1. ¿Sí? Vamos a iniciar la siguiente semana con la presentación de seminarios con el doctor Roberto Romero y con mi persona, los días martes y jueves. ¿Alguna pregunta, chicos, de la clase del día de hoy? ¿Todo ha quedado claro? Sí, aprovechen las preguntas que pueden venir en el seminario. ¿No? ¿Todo ha quedado claro? En el chat, conformes todos, chicos, pueden escribir si está todo conforme, comprendido, siguen presentes. Sí, doctora, todo Muchísimas claro. gracias. Qué lindas. Gracias a las que han contestado, chicas y chicos. Gracias, chicos. Perfecto. Listo. Mayor profundidad y detalle en los seminarios. ¿Sí? Muy bien, chicos, que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Un abrazo con todos.